Bien, bien, estamos de vuelta al aire de la radio en La Pocahuyo. Te recordamos entonces que nos escribas en el Instagram caleidoscopio.radio y ahí vas a estar participando por el sorteo del 2x1 en entradas para este sábado 13, 20 horas, un show que se llama UL. Va a estar Auca Liwen y Anaí Marilvan haciendo música en Espacio Trama. Allí estaremos porque ya tenemos entraditas compradas. En este caso te estamos regalando el 2x1. Es decir, pagas una entrada y van 2 personas. A las 20 horas este sábado. Así que ahí a medida que nos vayan escribiendo vamos a ir sorteando estas 2 entradas. Ya escuchábamos ahí la cortina del fogón porque está en este fogón imaginario de La Pocahuyo de martes por la tarde. Nuestro entrevistado del día de hoy, vamos a compartir ahí micrófono. Bienvenido, Rodo, al aire de La Pocahuyo. Hola a todos, a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar acá. Honrado, me siento honrado, es la palabra. Qué bueno, qué bueno. Contanos, venís de Buenos Aires, estás de paseo, pero nos hicimos un lugarcito para recibirte, para que puedas comentarnos esto, en qué andás. Bueno, yo soy circunstancialmente familia de Diego ahí, del operador, un poco invitado por él. Siempre bien cerquita al micrófono, si no, Vicky, le bajás ahí un poquito del mástil, del pie, por favor. Ahí está. Bueno, y como dije antes, honrado de estar acá compartiendo. Bueno, yo soy en realidad médico, como profesión, digamos, oficial, y un intuitivo de la literatura, un autodidacta inicialmente escribiendo poesía de adolescente, de joven. Bueno, que obviamente sigo manteniendo esa pulsión, y post pandemia arranqué a escribir. Bueno, la pandemia el personal de salud fue bastante exigente física y psíquicamente, y muchos de nosotros entramos en crisis personales. Y bueno, la forma de tramitar esa crisis para mí fue escribir. Y bueno, y se armó esto, que es un libro de... A ver, ahí si nos mostrás a la cámara, trajiste entonces un ejemplar de tu libro. Que es un libro es un libro collage. Yo soñando en algún momento cuando tenía cierto cúmulo de poemas, pensaba en hacer un libro collage que tuviera poemas, textos más relacionados a narrativa o mini ensayos, ¿no? Algo más que no fuera un bodoque de leer y de aburrirse leyendo lo que otro por ahí escribió. Y además está pensado como algo muy íntimo, digo. De hecho no salió del círculo íntimo de las, no sé, supongamos 80, 100 personas que uno tiene una confianza. La producción y la distribución fue mano a mano, digamos. ¿Cómo se llama? El libro se llama Alma Adentro, poemas y relatos conurbanos. Y tiene poemas que la mayoría están dedicados, son poemas dedicados a una persona o a un colectivo, una situación. Y después pequeños cuentos o recuerdos narrados, digamos, en no ficción, que, bueno, un poco, obviamente la mayoría son autobiográficos. Hay algunos que tienen otro registro más lúdico, obviamente más ficcional, con algún rasgo de surrealismo. Me interesa también, bueno, hay algunos textos que tienen como protagonistas pueblos originarios también. Yo trabajé mucho tiempo como voluntario en Médicos del Mundo Argentina, que es una ONG, yo ahora no estoy activo, que trabajaba mucho en crisis socioambientales, digamos, desalojos, bueno, inundación, posinundación, posincendio, y bueno, en el AMBA, sobre todo en el AMBA y en el norte del país, en el norte de Santa Fe de Chaco. Sí, alguna vez se me ofreció ir a trabajar allá, a las misiones del norte, inclusive Haití, que también tenían presencia en Haití, pero yo siempre tenía la misma discusión, que era ¿para qué me voy a ir a Haití? ¿Para qué me voy a ir al norte? Sí, en mi comunidad, en lo que pasa alrededor mío, en el área metropolitana de Buenos Aires, había un montón de cosas para hacer. Entonces entré en el programa de atención a gente en situación de calle, que era un programa estable,
que hacíamos atención sanitaria y contención psicosocial a población en situación de calle dentro de Capital, era eso. Y ahí... Vicky. Perdón, aprovecho que tomas el mate. ¿Hacían recorridas también con algún alimento o era más bien atención? Yo participé en algún momento y está bueno que sea como un gabinete, que haya distintos agentes como para poder participar. Completamente. Nuestros equipos eran algún agente sanitario, en el mejor de los casos un médico o un enfermero. Yo estaba en el día martes y había trabajadores sociales y psicólogos, digamos, ese tridente, y estudiantes de medicina, obviamente colaboradores que hacían más que nada eso, asistencia y difusión. Tratábamos de ir un par de horas antes. Teníamos un móvil sanitario que se estacionaba en puntos que anunciábamos por redes y íbamos a hoteles de familia, digamos. Nosotros teníamos como gente en situación de calle y gente en riesgo de situación de calle. Le decíamos que eran los que estaban hotelados transitoriamente, los que estaban en paradores. Entonces hacíamos la difusión por esos canales y parábamos en puntos fijos. No hacíamos recorrida. Hay otros colectivos que hacen recorridas y también tienen otra lógica. Llevábamos comida, ¿no? Exacto. Nosotros hacíamos como un consultorio y así, digamos, multifuncional, ¿sí? Psicología, sanitario. Siempre había una queja sanitaria en general inicial, la gente más se acercaba por eso, y ahí tramitábamos eso y tratábamos de que los otros compañeros del equipo intervengan si hacía falta, que la mayoría de las veces, desgraciadamente, hacía falta. Entonces la queja en salud era algo que podíamos resolver. Teníamos una pequeña farmacia, teníamos un consultorio también para hacer una atención, si se quiere, a puerta cerrada. Y bueno, trabajé mucho tiempo en eso y bueno, muchas de esas cosas también están narradas ahí. O sea, experiencias bastante a veces potentes desde el punto de vista social están narradas ahí. Bueno, hay de todo. Ese es un relato de... Mirando, la billetera, Francis está chusmeando. Claro, tiene también una crónica del recital de River Plate, el primero, el del sábado, que fue medio accidentado, por usar una palabra que hubo obviamente heridos con un arma un arma blanca en el público. Yo estaba ahí en el público, estuve ahí en el recital de Los Redondos, decís. De 2000, del 15 de abril de 2000. De 2000. Fue bastante... tuvo muchos momentos, como casi todos los recitales de Los Redondos, pero tuvo un momento muy violento con un ataque en el público de una persona que no sabíamos bien qué intenciones tenía, si había sido infiltrado, si no. Claro. En ese tiempo Los Redondos tenían esa impronta de antisistema muy fuerte y de autogestión, que también obviamente era muy, muy cuestionada por la industria y por el establishment, y se autoorganizaron un recital en River Plate, ¿no? Que era como una tarea titánica, y bueno, y en ese contexto sucedió eso, y bueno, esa es la última vez que los vi yo. Después ya tocaron una vez más en Córdoba, creo, y después tocaron en Uruguay, y yo ya no los fui a ver, y después se separaron. Entonces ese recital para mí fue el último recital que los vi en vivo, y tiene ese peso. Entonces hice una narración de... ¿Escribiste con respecto a eso? Exacto, es un... Y su libro, acá, estamos viendo. ¿Y las imágenes que tenés también dibujadas o las recortaste? Imágenes, lo veo ahí, esto que decías un poco del collage, un poco intervenido. Claro, exacto, hay fotos. No, la lógica es, algunas imágenes, cuando son imágenes de autor, las cité, ¿no? Obviamente. En eso traté de ser muy respetuoso. Y cuando son imágenes bajadas y modificadas por mí, bajadas sin copyright, digamos, no la cité. Claro. Pero tiene esto, es una rayuela. Bueno, esta, por ejemplo, es una obra de una artista alemana, y la cité. Y después sí tiene de todo. Y esto, que es digamos, está en un cuento o en un relato, y es un poco un sello imaginario que se llama Mimeógrafo Conurbano. Es como la editorial, digamos, fantasma, que no existe, es un invento mío. Porque es tu único libro y lo editaste vos. Completamente. Claro, está muy bien. Se llama Autogestionándome Todo. Todo, pero todo porque la diagramación, todo está hecho en Word. Está bastante bien hecho, pero está hecho con una tecnología muy precaria.
Bueno, También podemos. entre otras cosas que tiene Rodo también que contamos, los de las imágenes también, uno después va viendo que él va tomando imágenes de otros lados y las va modificando y las va posicionando según lo que va presentando. Como para que también el oyente venga imaginando lo que puede ser. Entonces ha tomado algunos simbolismos desde artistas conocidos, siempre que tengan algo un poco más contestatario y que tengan algo para decir también desde su arte, y los ha llevado a relacionar con esos relatos. Así que por ahí también era mi intervención como para ser un poco más aclaratorio ahí en el tema de las imágenes en sí. Después yo hay algo lo que a mí me llama mucho también la atención es todo el proceso que él fue haciendo, cómo lo pudo ir poniendo en palabras también, ir plasmando y bueno, eso también cómo lo va llevando a uno cuando lo lee o lee algunas cositas y va como diciendo, bueno, ¿qué le estaba pasando a él por dentro y cómo lo pudo ir poniendo en palabras? Después, no sé si dentro de lo que vos trajiste, tenías algo relacionado más con la parte tuya de docencia ahí. Yo no recuerdo si en el libro tenías como algo más. Creo que no. Tengo algunos libros, algunos relatos relacionados a la medicina, pero digamos son medio herméticos, algunos no. Lo que quería compartir, cuando ustedes me digan, es un texto que justamente se llama El Fuego y tiene que ver con esto también. Digamos, ya que estamos Pero vos sabías que venías al fogón, ¿vos sabías que venías al fogón? No, alguien le contó. Alguien me contó que venía al fogón y tenía un texto que habla de eso, de un fogón o de unos fogones. Yo cuando era chico, introducción, sí. En la postdictadura mi papá está desaparecido y mi familia pasó a ser la militancia, digamos, que sobrevivió, los amigos de la militancia de mi mamá y de mi papá, que bueno, obviamente ya no estaba. Eso pasó a ser nuestra comunidad, digamos, ¿no? Porque también había un tema de seguridad, entonces relacionarse con el afuera también era complejo. Entonces esa misma comunidad que nos salvó la vida, que yo nací en la casa de otro pelado célebre, ya que estamos en esta semana, que se nos fue el indio, otro pelado célebre que se llama Víctor Mariani, que era mi padrino. Yo nací en esa casa y bueno, y siempre tuve una relación con esas familias, varias familias. Y en ese digamos, telar comunitario siempre íbamos de vacaciones juntos, en esa segunda infancia, digamos, a Claromeco, que es la costa de Tres Arroyos, que también es una palabra que está en Mapu, ¿no? Digo, es una palabra que creo que significa, no sé, ayúdame a traducir, tres ríos, tres arroyos, justamente tiene... Claro, co es agua. Claro, exacto. Y en Claromeco... una gran ceremonia, la ceremonia más esperada por todos eran los fogones de la noche, que no se hacían todas las noches, pero cuando se hacían eran como muy significativos. Y el texto habla de eso. Uh-huh. A ver si lo puedo leer sin quebrarme. Vamos a intentarlo. Bueno, se llama El Fuego y dice así: siempre había un momento en que todos callábamos, en que solo se oía el mar, el silbido del viento entre los pinos, el crepitar del fogón, el sonido de la ginebra pasando de la botella a la garganta, la risa de algunos de nosotros los más chicos. Todos callábamos y mirábamos el fuego, y de reojo las caras iluminadas y las sombras detrás de ellas, como hace cientos de miles de años cuando el fuego pasó a ser parte fundamental de nuestra vida como especie, fuente de calor y protección, de alimentación y de cultura. Se cree que hace 800.000 años algunos humanos pueden haber usado el fuego de manera ocasional, pero que recién hace 300.000 el Homo erectus, los neandertales y el Homo sapiens lo usaron de manera cotidiana. El fuego era una fuente de luz y calor y un arma útil para ahuyentar bestias, pero además el fuego nos permitió cocinar. Alimentos que para los humanos no podían digerir de forma natural, como el trigo, el arroz, las papas, se convirtieron en parte fundamental de nuestra dieta gracias a la cocción. Ese proceso químico también acortó los tiempos que dedicamos a masticar y digerir e hizo los alimentos más seguros, matando los gérmenes y parásitos que podían contener. Todo eso hizo que con el tiempo se achicaran nuestros dientes, se acortara nuestro intestino y que al consumir menos energía se favoreciera el crecimiento del cerebro, aumentando nuestra capacidad de cooperar, de imaginar, de amar.
Los grandes probablemente ya habían contado alguna historia, habían hablado de política, de amores, de música y de poesía, de los que ya no estaban, del futuro. Los chicos habíamos escuchado atentamente tratando de entender cómo funcionaba el mundo y por qué era importante todo aquello. Pero también habíamos jugado con las sombras, habíamos intentado alimentar el fuego y relatado algún cuento de terror para los más pequeños que habían aguantado el sueño y nos miraban con los ojos más abiertos que nunca. El mar era magnético y salvaje, nos refrescaba y era una fuente inagotable de juegos y aventuras durante el día, pero todos esperábamos la noche. La magia del fuego que nos reunía, como desde el comienzo mismo de los tiempos. Quizás sintiéramos en ese rito los ecos de los primeros fuegos, el legado de esos primeros hombres y mujeres que dejaron de ser simios para empezar a ser lo que somos hoy en día. Tal vez encontráramos en ese fuego también a nuestros muertos, los que no tenían cuerpo, los que no tenían lugar, los que habían sido acechados y arrancados de nuestras familias de esa misma ronda tan tempranamente y con tanta violencia. Quizás ese fuego eran ellos y ellas, la luz de sus intensas vidas. Tal vez esos silencios eran nuestras palabras adeudadas, nuestros diálogos pendientes. Puede que fuera ese calor, ese eterno calor, el calor que habita en los abrazos. Gracias. Bueno, elegí un texto muy emocional, por eso, bueno, es inevitable. Muy hermosa. Pero bueno, habla del fuego y estamos en el fuego. Eso. Se me venía, no conozco Claromecó, no sé cómo está del mar o cómo estaban ahí cerquita del mar. Claromecó es costa, claro. claro. Lo escuchaba. Sí, estábamos a 100 metros del mar. Claro. Había unos pinos en el medio, pero estábamos a 100 metros del mar, sí. Sí, está buenísimo eso, como la sensación del sonido del mar. Estábamos ahí. Nos transportamos. Eso, nos fuimos para allá. Qué bueno. ¿Y de tu familia querés contar algo? Esto de cómo fue tu militancia después de la desaparición de tu papá. Bueno, yo tuve una etapa medio de negación Mi vieja medio que nos protegió bastante y no nos quiso, si se quiere, criar con una militancia demasiado dura, digamos, una bajada de línea ideológica muy fuerte. Entonces yo a partir de la adolescencia recién empecé a explorar, digamos, un poco espacios de militancia. Con ella misma participábamos en un colectivo que se llamaba Comisión de Desaparecidos Españoles, porque mi viejo era nativo español. Y después empalmé con la militancia, digamos, en salud, con Médicos del Mundo. Encontré ese espacio de militancia y después, hace más o menos 18 años, que empecé a trabajar, se rearmó la Comisión de Derechos Humanos de mi partido, de 3 de febrero, que había tenido una primera etapa en la postdictadura inmediata, después se había disuelto y se rearmó cerca de 2008, 2007, y empecé a militar localmente ahí. Estaban los organismos de derechos humanos mainstream, le llamamos nosotros, claro. Abuelas, hijos, familiares Pero no local. y madres, y localmente había muy poco trabajo y era muy necesario, porque estaba todo como centralizado en el capital, y el trabajo de digamos, trabajar la memoria comunitaria en la periferia era más, estaba muy fragmentado y era bastante pobre en términos de por ahí de esto, ¿no? De cómo queríamos algunos de nosotros trabajar esos temas, y bueno, y trabajo ahí hace 18 años. Soy el community manager de la comisión. Hago las redes también ahí. Qué bien. Y hacemos todo con una lógica local, digamos. Nosotros tenemos una investigación de también 30, 40 años de los... Eso, ¿no? La lista de desaparecidos locales del partido de 3 de febrero. Con un criterio amplio que era vivían, militaban o desaparecieron en el distrito. Y es una lista de más de 300 nombres. Y hay un libro editado también específico, bien documental de eso, que lo editó uno de los miembros. Y bueno, acá también hay algunas historias que tienen que ver con eso, ¿no? Obviamente. Bueno, con mi padre principalmente, por supuesto. Y con... No sé si vieron la foto ahí. ¿Vos en qué año naciste? Yo nací en el 77, póstumo. Ajá. Es decir, él es urbano. Urbano se llamaba. Urbano. ¿Querés nombrarlo? Urbano López Fernández, sí. Desaparecido el 16 de diciembre de 1976. Y yo nací el 2 de junio, perdón, del 77.
Y pero también cumpliste años ayer. se va a decir. Estamos El de 2 acuerdo. cumplí, Emiliano. no, pero cumplí en casa, llegué el 5 acá. Bueno, gracias ahí por compartir tus palabras. Yo me quedé pensando un poquito en esto que decías de tu militancia, que fuiste a Haití, que estuviste trabajando. ¿Qué ves qué ves desde de tu sentir que hay, que tenemos en común quizás los pueblos originarios, o la herida que tenemos los pueblos originarios con la herida que tenés vos, porque vos sos una representación también de parte de mucha gente, ¿no?, que también sufrió el arrebato de su vida. Sí, bueno, la violencia del Estado es como, digamos, la línea conductora, ¿no? La violencia del Estado y del Estado autoritario, ¿no? Porque violencias hay aún en estados democráticos, sigue habiendo violencia. El Estado autoritario, obviamente, la violencia es total y bueno, digamos, la lucha revolucionaria que fue, si se quiere, la lucha de nuestros padres. Siempre charlamos con el resto de los integrantes de la comisión que, obviamente, de no revictimizarnos, digamos, ¿no? De que, está bien, obviamente, hubo delitos y están los juicios y uno pretende que haya justicia, pero que no centrar nuestra tarea en esa, no centrar nuestra tarea en eso. Por ahí, en alguna etapa, cuando no había justicia, tenía sentido. Ahora eso me parece que, obviamente, manteniendo esas banderas, hay que pasar el foco a otra cosa, y en nuestro caso, nuestra tarea tiene que ver con recuperar las historias de vida y recuperar las historias de militancia para ver si esos modos, esas maneras, esas historias nos inspiran en las luchas del hoy, porque desgraciadamente no estamos mejor que en esa época. En términos de indicadores sociales, por lo menos, claro, no estamos. Tenían pobreza un dígito cuando se gestaron las organizaciones revolucionarias, tenían menos de 10% de pobreza. Y hoy estamos bastante más arriba de eso y bueno, obviamente que nuestra tarea por ahí es muy específica en términos de esto, ¿no? De trabajar la memoria y trabajar ciertos aspectos de eso, ¿no? De la memoria reciente, pero que, bueno, muchos de nosotros también hacemos otras tareas comunitarias, colaboramos. Bueno, yo sigo participando en la Mesa de Médicos del Mundo y en el hospital lo mismo, ¿no? Uno, cuando hace asistencia sanitaria, está todo el tiempo haciendo, si se quiere, militancia de alguna manera, porque son espacios también bastante bastardeados, desfinanciados, que uno, en general, esas carencias las suple con esfuerzos personales de mí y de muchos otros, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, Sí, era compleja. Sí. Yo creo que esto que decís del tema de la memoria es re importante, porque creo que cuando miramos el pasado justamente decimos que no sé, sirve pensar a veces, bueno, ¿qué harían, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos en esta situación? ¿No? Como que yo... Bueno, esa pregunta surge... ¿Qué harían? ¿No? Y claro, y sí, podemos tener miedo, podemos tener bronca, podemos tener un montón de cosas, pero algo tenemos que seguir haciendo, ¿no? Pero también esta cuestión de que las historias se repiten. Siento eso. A veces pasan cosas como que digo, loco, tenemos que cortar esto en algún momento. Hay historias que no tienen que volver a repetirse. Por eso militar la memoria creo que es sumamente importante. Y bueno, después quería hacerte otra pregunta, porque justo estaba chusmeando tu libro. Y bueno, la literatura es arte también, por lo menos para mí, ¿no? Me permito decirlo. Y bueno, vos decís, yo no me considero poeta, sino que escribo poemas o poesía. Pero bueno, te quiero preguntar. Cerati dice, la poesía es la única verdad. ¿Y qué es para vos la poesía? Bueno, sí, muchos dicen que la poesía es la verdadera forma de la literatura, es la poesía, digamos. Que todo lo demás es como secundario, sigue siendo literatura, pero es como... bueno, yo qué sé... lo que escriben poesía, digamos, si se quiere más profesionalmente,
o que iniciaron, digamos, un camino para dedicarse a eso full time, dicen que uno escribe poesía porque no puede hacer otra cosa, porque no puede pasar con otras cosas, digamos, ¿no? Otras expresiones artísticas, porque no podría dejar de hacerlo. Porque ahí en la palabra, en el lenguaje, como dijiste vos, que el lenguaje es constitutivo de la identidad de uno, ahí se juega, digamos, todo, ¿no? Los sentimientos, las ilusiones, las luchas, los dolores, por supuesto, ¿no? El gran motor, si se quiere, de la buena poesía es el dolor, desgraciadamente. Sí. Y bueno, y uno quisiera vivir en un mundo distinto, pero sabemos que el dolor es algo que nos va a atravesar en algún momento de la vida. Vamos a tener alguna situación dolorosa. Y lo que también nos parece importante es que el dolor del otro nos importe, ¿no? Digamos, que, No ser indiferente. que haya una dimensión colectiva del dolor que uno pueda sentir para estar presente para el otro, ¿no? Que también, hablando de comunidad, tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que a mí me gusta mucho la poesía, suelo leer bastante y sí coincido con esto que decís, ¿no? Hay poesía que siento que puede ser, no sé si entretenimiento, pero digo, tiene o canciones o poesías que tienen una connotación como desde otro lugar, ¿no? Un poco más del lado rosa de la vida, no sé cómo explicarlo, ¿no? Sí. Y sin embargo creo que la poesía que logra transformar o empatizar o decir es justamente esa la que nace del dolor, la que nace desde la ausencia de lo que sea, de la ausencia de justicia, de la ausencia de un amor, de la ausencia de algo. De ahí nace justamente palabras que realmente pueden hacer una gran revolución. Así que nada, re hermoso que lo hagas. Seguramente a nivel individual, porque ahora vos me respondiste también en función a lo que dicen, pero entiendo que a veces también suele estar muy arraigado, digamos, a una cuestión muy, muy personal, ¿no? Este libro, bueno, arrancando por el título que habla de eso, de poner ahí todo lo que uno tiene para decirle al mundo, si se quiere, sí, es obviamente sí, muy, muy personal. Si quieren, porque está Dieguito ahí, y cuando Dieguito se vino para acá con toda la familia, y se llevó a nuestra sobrina, le escribí un poema a ellos como familia. Lo voy a poder leer sin quebrarme, espero. Yo no sé. Y habla un poco del sur, así que tiene que ver con eso también. El dibujito es un pehuen con esos 4 pajaritos. Entonces que ya había nacido Feli acá, cuando le escribía había nacido Feli. Se llama Abuelo y dice así: en el misterio de la nieve y la distancia, en las ansias guardadas en los meses, en la eternidad de las montañas, en el espejo de los lagos, en el sueño del viento oculto, sigue estando el amor. Como un rayo de sol, como un íntimo fuego, como un abrazo que se queda en los brazos, como un juego que recuerdan las manos, como un viaje al hondo sur de nuestras almas, como un vuelo. No se veía ahí la imagen, pero está bueno también los pájaros y eso, como la familia se vino de allá Se voló para acá. Vino volando hasta acá. Bueno, pero nos hizo venir a visitar y a conocer y a enriquecer nuestra vida y nuestra cultura también. Así que está muy bien que tengamos un apéndice en el sur. Bueno, sí, la verdad que bueno, es la parte que más nos gusta también, el hecho de decidir este lugar como para criar a nuestras hijas con María Eugenia, mi compañera, y que ellos vengan acá a visitarnos y poder mostrarle y tener un poco más de relación con el ambiente donde nos manejamos. Y bueno, eso enriquece totalmente la relación y la crianza de nuestros hijos, que yo creo que es algo que tenemos como denominador en común las dos familias, ¿no? Y bueno,
Nada, a mí yo les agradezco mucho a ustedes para darle el lugar a Rodo. La verdad que quería que me parecía que era una voz también que tenía varias cosas como para decir, también desde esa resiliencia también y cómo a pesar de todo, por medio del amor se puede demostrar otras cosas sin perder compromiso, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue muy importante que le hayan dado lugar a Rodo por aquí. No sé si tienen alguna otra pregunta, algo más. No, agradecer. Yo quiero agradecer porque medio como que preguntábamos a ver cuál era la propuesta de este invitado y fue muy interesante que pudieras contarnos tu historia y coincido con la perspectiva del amor y también poder ver esta expresión de afecto y amor entre amigos que a veces no estamos acostumbradas a ver a las masculinidades sensibles. Me parece que es un re lindo ejemplo y sobre todo en un medio de comunicación comunitaria como este que es el que consume mucho el pueblo. Así que esperemos que llegue a muchos corazones lo que leíste también. Quería hacerte una última pregunta, Rodo, en relación a esto que decíamos de las nuevas generaciones, cómo vinculando como papá, cómo sigue esto de la militancia o de fomentar la memoria con tus hijos. Y es una tarea difícil porque ellos viven desgraciadamente la intensidad nuestra como militantes y a veces eso provoca, siempre lo charlamos con el resto de los padres que tenemos en la Comisión de Derechos Humanos, que puede provocar rechazo, puede generar ser contraproducente. Entonces yo trato de administrar, obviamente que en casa charlamos, cuando tiene actividades escolares charlamos, cada vez que vamos y podemos participar, participamos, pero tratamos de no atosigar ni de, digamos, bajar línea constantemente en cada mesa familiar porque creemos que es poco inteligente hacer eso, digamos, que sí, genera pobres resultados. Entonces, uno como padre, le pasa a Diego, intenta también dar el ejemplo, digamos. Claro. El ejemplo en el día a día y eso, si se quiere con el tiempo, es sembrar, digamos, ¿no? Eso, y si quieren tener militancia activa la tendrán y si quieren tener su historia más como bagaje cultural lo tendrán. No hay presión en casa, no hay presión. Sí trabajamos mucho nosotros con la Escuela de los Pibes también, pero con muchas escuelas en el distrito, hablando de cómo trasvasar, si se quiere, la memoria a las nuevas generaciones que cada vez se están alejando más. No tienen, la mayoría de los alumnos ahora no tienen ningún contacto directo con la historia. Los abuelos que por ahí participaron, la mayoría están muertos. Entonces es mucho más lejano para ellos, ¿no? La herida está mucho más lejana, digamos, ¿no? Entonces es más difícil trabajar eso, pero trabajamos mucho con escuelas, hay muchas docentes comprometidas allá también, y la verdad que eso es lo más gratificante, me parece, de toda la tarea que hacemos. Construimos espacios de memoria, trabajamos también con otros colectivos de la sociedad, pero con las escuelas me parece que es el laburo más gratificante. Acá en San Martín también es fuerte el trabajo de la Comisión por la Memoria también. Justamente se inauguró para el 24 de marzo la plaza de Fito Teberna, que es la persona desaparecida de aquí de San Martín de los Andes. Pero bueno, también nos toca a nosotros como docentes muchas veces pensar eso, desde qué lugar trabajar la memoria, cómo poder ir encauzándolo, y por ahí este año justamente que fueron los 50 años fue como un poco más fácil en esto de los números redondos y los aniversarios. Sí, fue muy intenso, muy intenso. Este marzo fue muy intenso. Pero bueno. El contexto. Y el contexto, por supuesto, ¿no? Sí, el contexto. Sí. No solo los 50 años. No, la combinación de ambas cosas, sin ni hablar. Sí, es difícil. Nosotros trabajamos mucho el cómo y el cómo acercarle la historia a los pibes, que no sea de manera panfletaria, que no sea de manera hiperideologizada, digamos, ¿no? Que sea a través de preguntas, que sea a través de inclusive cosas que pasan ahora, conectar las violencias de antes con las violencias institucionales de ahora, con las cosas que les pasan en sus barrios, a sus amigos, obviamente. Y tratar de conectar esas continuidades, desgraciadamente, esas continuidades de lo que hablábamos de la violencia estatal, que les hacen entender por ahí que esto que pasa ahora pasó por ahí en otra escala y con otra magnitud en el pasado, ¿no?
Así es. Bueno, más que agradecidos entonces a Diego principalmente por haberte traído aquí al aire de la radio. Vamos a un tema musical y volvemos enseguida con las siguientes visitas. Gracias, Rodo. De nada.